Mi estudio sobre la revista Pensamiento y Nación, publicada en los años 1981 y 1982, se inscribe en el marco de dos proyectos de investigación. Uno que ya he desarrollado a propósito de los técnicos peronistas centralmente en los años 70, en el primer lustro de los años 70, y otro que refiere a un conjunto de problemas historiográficos en torno a un tema que someramente presentaría como peronismo y dictadura, refiriéndome en este caso con dictadura a la última dictadura militar, que estoy iniciando. En particular sobre la revista que estoy presentando en esta intervención, presenté una ponencia en el año 2014 en el segundo Congreso de Historia Intelectual de América Latina. En lo que refiere al primer tema que, como comentaba, o al primer proyecto de investigación que, como comentaba, ya he desarrollado con mayor profundidad, ha dado lugar a una tesis de maestría que pueden consultar en el repositorio online de la Universidad Torcuato Di Tella. También he publicado algunos artículos y notas en revistas especializadas. ¿Por qué es significativo ese antecedente en mi línea de investigación en relación al objeto que estoy presentando en esta intervención? Porque en esa tesis de maestría yo estudié el caso de un organismo técnico que funcionó entre 1970 y 1973 y que se dio en llamar el Consejo de Planificación del Movimiento Nacional Justicialista. Ese organismo fue coordinado por un entonces joven abogado, Leopoldo Frenkel, y reunió una cantidad importante de elencos técnicos del peronismo. Luego Frenkel fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento era delegado, el cargo era delegado del Poder Ejecutivo durante el periodo de Cámpora, después tuvo que renunciar por razones políticas en el marco de la intrincada y facciosa trama de los 70. Luego ocupó posiciones en el CFI como síndico en algún ministerio, defendió su tesis doctoral, dio clases en la cátedra de Arturo Sampaio, a quien fue cercano. Bueno, en fin, siguió su itinerario político, académico y como funcionario. En julio de 1976, ya producido el golpe de Estado, Frenkel fue detenido por una orden del Comando General de la Armada y pasó por dos cárceles durante la presidencia del dictador Rafael Videla. Luego salió de la cárcel y ya hacia el año 79 tuvo la intención de publicar esta revista, Pensamiento y Nación, pero entonces encontró reservas dentro de las personas que podían colaborar con él en esta iniciativa porque todavía había un temor fuerte a la represión. Si bien en el año 78 y sobre todo en el 79 ya se empieza a advertir cierta participación de los partidos políticos y algunas manifestaciones en la vida pública, y en este sentido puede hablarse de un subperiodo relativamente menos represivo que el que fue del 76 al 78, siempre en el marco de una dictadura como fue la última dictadura militar en la Argentina. Todavía, como les comentaba, encontró reservas, temor entre los actores políticos, tecnocráticos e intelectuales del peronismo que podían colaborar con él en esta iniciativa. Ya salía hacia el año 81, no por casualidad claramente, cuando ya se produce una distensión mayor del clima represivo, siempre, reitero, en el marco de lo que fue el proceso de reorganización nacional, y siempre teniendo en cuenta que los actores no sabían el final de ese proceso. Pero bueno, hacia el año 1981, con la presidencia del dictador Roberto Viola, si bien luego volvieron a la presidencia algunos de los llamados duros dentro de los elencos militares, a partir de entonces sí se advierte una mayor apertura político y cultural, más capacidad de expresión en la vida pública, algunos cuestionamientos ya abiertos a la dictadura militar, que, como sabemos, luego
tendría claramente otra dinámica en el marco de la derrota en la Guerra de Malvinas. Bueno, en este marco se da la publicación de la revista Pensamiento y Nación. ¿Qué revista era Pensamiento y Nación? ¿Qué tipo de revista me refiero? Bueno, una revista teórico-política de las que encontramos numerosos antecedentes en variadas tradiciones políticas, incluso dentro del justicialismo. Me refiero al estilo de intervención, ¿no? Una revista tipo libro. Estos son el número 2, trataba sobre la dependencia económica. Este es un número doble de Argentina y todos tenían un tema central, luego algunos ensayos de investigaciones, reseñas de libros. Este es un número doble que Frenkel paró el número 3 porque vino la Guerra de Malvinas, luego publicó el número 3-4. Este es el número 5, por ejemplo, solo para que vean, ¿no? Es decir, bueno, acá se ve el consejo académico bastante copioso, director Leopoldo Frenkel, director asociado César Joane Cabral, también colaborador de Línea, ¿no? Línea, un formato de revista distinto. Tomaba más el modelo de ciertas revistas periodísticas surgidas en el marco de la modernización cultural de los años 60, ¿no? Obviamente en el caso de Línea con una clara adscripción político-ideológica de tipo nacionalista peronista, dirigida por el historiador revisionista José María Rosa, ¿no? Por ejemplo, este número 5 tenía como tema central Argentina y el mundo, ¿no? Creo que antes había dicho esto sobre la 3-4. La 3-4 no, la 3-4 trataba el tema universitario y como era doble, se le agregó a esto problemas de actualidad, ejército y política, ¿no? Para tratar el tema relativo a la guerra. Acá sí el tema central en la número 5 era Argentina y el mundo. Luego también había unos problemas de actualidad, las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Por ejemplo, acá había 3 artículos, uno de Bruno Jacobella, otro de Eduardo Luis Curia y otro de Luis Fernández Calviño. En el tema central, Argentina y el mundo, había un texto de Jorge Bolívar, uno de Osvaldo Guglielmino, uno de Alberto Acef y uno de Francisco Arias Pelerano. En ensayos e investigaciones había un texto de Juan Oscar Ponferrada, dice Leopoldo Lugones y los sismos literarios, un texto de Francisco José Figuerola, un texto de Héctor Julio Martinotti, un texto de Fermín Chávez, bueno, en fin, también algunas notas y reportajes, y había reseñas de libros. Por ejemplo, en uno de los números hay una reseña de Fermín Chávez al libro del peronismo de Peta Waldman. Bastante favorable, por cierto, la reseña a ese libro, de carácter académico. Bueno, esto nos da un poco el perfil de la revista, ¿no? En general artículos de cierta profundidad, publicados por profesionales universitarios en la materia. Este era un poco el tono de la revista, ¿no? Buena parte de los colaboradores en el Consejo Académico como articulistas, como les mencionaba, habían sido también integrantes del Consejo de Planificación. Ahora lo vamos a ver en algunos casos. Voy a exhibir algunas fotos que son del lanzamiento de la revista, el primer número de la revista en noviembre de 1981 en el Hotel Wilton. Acá está Frenkel pronunciando unas palabras. Ahí se ve aparte de la convocatoria. Quería mostrar algunas fotos para mencionar a algunos de los colaboradores. Frenkel, Alberto Funrush, ex senador nacional y fundador del conservadurismo popular. Francisco José Figuerola, hijo del conocido estadígrafo catalán, quien fuera quizá el principal asesor técnico de Perón en los albores de su movimiento político, cuando el viejo Departamento Nacional del Trabajo, en el que Figuerola era jefe de estadística, Figuerola padre, pasó a colaborar con Perón en la conformación y el diseño de políticas en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Figura cercana a Frenkel Figuerola, Mario Cámpora, diplomático de carrera, que también había integrado el equipo, que había estado en el Consejo de Planificación y luego ocupó la Cancillería en el periodo de Cámpora. Acá se ve hombres de la cultura: José María Castiñera de Dios, Arturo López Peña, Oscar Ponferrada y Osvaldo Guglielmino. Figuras relevantes dentro de la cultura peronista, todos habían tenido cargos en cultura, ¿no? Acá se lo ve a, bueno, Frenkel, Figuerola, Fernando García Lacoste y Jorge Bolívar.
figura cercana intelectualmente a Frenkel. Acá hay una foto donde está Roberto Grabois, el licenciado Roberto Grabois. Acá, bueno, los economistas, Roberto Ares, Emilio Mondelli, acá está también José María Castiñeri de Dios. Acá aparece Pedro Bonanni. Bueno, también figura, por ejemplo, Alfredo Gómez Morales en el Consejo Académico de la revista y colaborando con artículos. También había exjuristas, miembros de la Corte, exmiembros de la Corte Suprema, algunos de ellos. Como se ve, figuras en general relevantes entre economistas, diplomáticos de carrera, juristas, hombres de la cultura, intelectuales del justicialismo. Había algunas figuras que no están en estas fotografías y que colaboraron con artículos, y es interesante mencionarlo porque no podría calificarse exactamente a ellos como peronistas, de hecho no lo eran. Por ejemplo, Juan Manuel Palacio, hijo de Ernesto Palacio, publica un artículo en el cual presenta a Perón como una figura controvertida. El jurista radical Jorge Reinaldo Banossi critica el carácter presidencialista de la Constitución de 1949 en un artículo, y luego hay textos de otras figuras que, sin ser críticas del peronismo, no eran ellos mismos peronistas. Por ejemplo, el ex secretario legal y técnico de Onganía, Roberto Roth, y también del economista desarrollista Aldo Ferrer, entre otros. Esto me permite introducir algo sobre el carácter de la revista. La revista era, evidentemente el peso de la tradición peronista era muy importante, pero era un poco más amplia. Y esto tiene que ver con cómo se presentaba la revista en dos sentidos. Dentro del campo nacional, que era así como se presentaba como una contribución más amplia de lo que podía ser exactamente el peronismo, y esto, como mencionaba, se percibe en algunas intervenciones. Y había además un rasgo que puede verse en las editoriales, con el cual me interesa cerrar esta intervención, que refiere a cuál era la preocupación editorial central de la revista. Del conjunto de los artículos sería muy difícil sacar una definición general porque era una cantidad de colaboraciones muy significativa y variada, ¿no es cierto? Pero en las líneas editoriales, editoriales escritas por Frenkel, y en los artículos también de Bolívar, como mencionaba persona cercana a Frenkel, se nota una preocupación fuerte de Pensamiento y Nación, de la línea editorial de Pensamiento y Nación, por la concordia política, es decir, por superar la cultura facciosa en la política argentina. Esto aparece como un elemento, yo diría, de primer orden incluso frente a otros que aparecen también en la revista con fuerza, como puede ser la política no alineada en el plano internacional, es decir, el tercerismo geopolítico, así como la crítica al dependentismo económico. Todo esto en el marco de una fuerte crítica a la dictadura militar y de un diagnóstico infausto sobre la situación del país y de la sociedad. Pero para cerrar, en definitiva, me interesa resaltar este aspecto en el que Pensamiento y Nación hacía mucho hincapié en el tema de la concordia política. ¿Por qué? Porque si bien no podría hablarse de un peronismo liberal en Pensamiento y Nación, más bien si uno tuviera que hacer una definición general, una revista de carácter peronista, nacionalista, hispanista, cristiana, sí se advierte esto que estoy mencionando, es decir, que los temas económicos y sociales, a diferencia quizás de otros momentos del peronismo, aparecen en un segundo plano con respecto a esta preocupación central de la línea editorial de la revista con respecto a superar la tendencia facciosa en el clima político y espiritual de la nación, en línea con lo que había planteado el tercer Perón, es decir, el Perón que se presentaba como el león herbívoro. Incluso yo diría que un poquito más radicalizada la postura, justamente hacia una exaltación de la importancia del tema político y apareciendo en un segundo orden los temas económicos y sociales, aunque todavía con importancia. Me parece que esto puede ser un antecedente interesante para pensar el derrotero posterior del peronismo, si bien esto es solo una hipótesis. Bueno, muchas gracias.